Bien, iniciamos la clase pasada, el capítulo 2, ¿no es cierto? Que básicamente vamos a ver las definiciones y conceptos necesarios para el análisis matricial, que es el objeto de este curso a lo largo del semestre. Básicamente se introdujo en la sesión pasada el concepto de grado de libertad. Y vimos básicamente que los grados de libertad son los componentes de desplazamiento requeridos para definir el comportamiento de una estructura sometida a cualquier tipo de carga, a cualquier configuración de carga. Esto es lo que se conoce como grado de libertad. El número de grados de libertad depende básicamente de cómo se idealice la estructura. No sé si hay alguna pregunta antes de iniciar. ¿Queda claro? Sí, adelante. En algún momento vamos a ocupar Excel o algo. Excel, claro, o MATLAB. Sí, Y claro. nos avisan en la clase anterior para un poco. No, durante el... No es necesario que esperen. Para deberes y eso. Bien. Vamos a pasar ahora, vamos a ver el segundo punto. Vamos a ver las condiciones de análisis, las hipótesis que vamos a realizar. Y los sistemas, y lo que es el sistema de coordenadas. Vamos a ver qué hipótesis vamos a considerar para el curso. Vamos a limitar el análisis estructural a sistemas que se denominan sistemas elástico-lineales. ¿Qué quiere decir eso? Cuando un material es elástico. Digamos que no tiene de manera general. El hormigón, por ejemplo, no tiene un FY. El acero sí tiene un punto definido. ¿Qué es un material elástico? Un material elástico es un material que si yo retiro la carga, regresa a su posición original. Ahora, elástico lineal además quiere decir de que el material, la relación esfuerzo de formación es lineal. Este es un material elástico lineal y tiene un módulo de elasticidad, un módulo de Young constante para cualquier nivel de carga. El material podría ser elástico, como por ejemplo el caucho, y tiene que tener este comportamiento. Ese es un material elástico, pero no lineal. El material elástico lineal es el que vamos a ver y que es simplemente el que se observa en pantalla. ¿Se entiende la diferencia? Sí. No, viene de ensayos. Correcto. Entonces vamos a escribir. Se limita la atención al comportamiento. Elástico lineal. Por tanto, los materiales obedecen la ley de Coulomb. O el modelo de Coulomb. Más que una ley es un modelo. Es decir, que los esfuerzos son proporcionales a las deformaciones unitarias y la constante de proporcionalidad es el módulo de elasticidad.
el módulo de elasticidad permanece constante durante la aplicación de la carga. ¿Qué implica el comportamiento elástico lineal que estamos suponiendo? Las ecuaciones de equilibrio se formulan en la geometría no deformada del material. ¿A qué me refiero con esto? Esto se puede entender de esta manera. Y tiene ciertas implicaciones que vamos a ver enseguida. Asumamos de que yo tengo, creo que es el ejemplo más sencillo para entender. Asumamos de que yo tengo una columna empotrada. Esta es una estructura estáticamente determinada, ¿no es cierto? ¿Qué sucede si yo le aplico una carga axial? Acá yo tengo tres reacciones, ¿no es cierto? Una reacción en Y, una reacción en X y un empotramiento. Aumento de empotramiento. La reacción en Y, ¿a qué va a ser igual? La reacción en X, ¿a qué va a ser igual? Y el momento. Cero, ¿no es cierto? De esto también hemos de conversar en la clase de cero. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy aplicando las ecuaciones de equilibrio en la geometría inicial del elemento estructural. Ahora, al mismo elemento sometido bajo la misma carga, ¿qué sucede si es que le aplico una fuerza horizontal? Vamos a ponerle H. La reacción en Y sigue siendo P. La reacción en X, ¿qué viene a ser? H, o menos K, menos H. Y el momento. Digamos que esto es una longitud de H por L. ¿Estamos todos de acuerdo? Esto que acabamos de hacer es lo que estamos diciendo acá, en que las ecuaciones de equilibrio se formulan en la geometría no deformada del material. Y esto es una consecuencia de que nosotros suponemos de que estamos yendo a realizar un análisis elástico y lineal. ¿Sí? ¿Qué sucede en la realidad? ¿Por qué yo puedo suponer esto? Primero, porque estoy asumiendo un comportamiento elástico lineal del material, luego que las deformaciones son muy pequeñas. La teoría de pequeñas deformaciones nos permite plantear las ecuaciones de equilibrio y realizar el análisis tal cual como hemos hecho. Pero ¿qué sucede si las deformaciones no son pequeñas? Asumamos que estoy aplicando esta misma carga H, pero las deformaciones son relativamente grandes. La posición del extremo A va a ser producto de esta carga H, va a pasar a una posición A'. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué trae como consecuencia con P? P evidentemente se va a desplazar a la posición A', y aquí ¿qué sucede? Que hay un desplazamiento de P originalmente
generaba un momento cero respecto de la base. Pero ¿qué sucede si que la deformación es significativa? Ya. Genera un momento producto de la excentricidad delta. Considerar las ecuaciones de equilibrio en la configuración deformada es lo que se conoce como un análisis no lineal. Y eso está evidentemente fuera del alcance de este curso, pero para que quede claro lo que significa. Y esto es, perdón. Ah, claro, sí, se puede. ¿Cómo se considera eso? Ahora, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque, por ejemplo, cuando ustedes han de hablar algo de esto en la clase de ingeniería sísmica, en A0 también se habla un poco al final, porque lo que sucede es de que los desplazamientos laterales generan estos efectos que se llaman P delta. Vamos a ver brevemente cómo se trata eso por un método simplificado en la clase de A0 al final del semestre, pero esto es lo que se conoce como análisis o efectos de segundo orden, y dependiendo de cuán grandes sean los desplazamientos, hay métodos que son apropiados o no. Entonces, eso significa lo que planteamos de que las ecuaciones de equilibrio se formulan en la geometría no deformada no es del material, sino del elemento. ¿Se entiende? Tendría que tener en cuenta para superestructuras, ¿no? Claro. Cosas pequeñas. Para edificios. O sea, unos 4 pisos. Eso depende. Depende. ¿De qué depende del grado de rigidez de la estructura? En un edificio alto sí es difícil de que no se tome en cuenta esto. Sí. Pero una estructura pequeña depende del nivel de rigidez. ¿Alguna pregunta? Entonces, dicho esto, vamos a continuar. De esta manera, pongamos, ¿a qué me refiero con de esta manera? Al suponer de que las ecuaciones de equilibrio se formulan en la geometría no deformada, de esta manera, los efectos de los desplazamientos nodales en las ecuaciones de equilibrio no se consideran. Y por tanto, y como consecuencia, se puede aplicar el principio de superposición de efectos. Entonces, voy a resaltar esto, de que podemos aplicar el principio de superposición de efectos. ¿Qué significa el principio de superposición? Bajo este principio, la respuesta de una estructura, ¿qué se entiende por respuesta? El cálculo de los desplazamientos o fuerzas internas. La respuesta de una estructura a la aplicación de un sistema de fuerzas o cargas es igual a la suma de las respuestas
de la estructura a la aplicación separada de cada carga. Esto es una consecuencia del análisis elástico lineal. Si tengo, por ejemplo, una viga, un ejemplo muy sencillo, una viga simplemente apoyada, y se le aplica, qué sé yo, carga uniformemente distribuida, más una carga puntual. Esto que me genera deformaciones, momentos vectores, fuerzas constantes, etc. Y esta respuesta es igual a la suma de que si yo aplicase a la estructura de manera separada y sumase las respuestas de la carga uniformemente distribuida más la carga concentrada. Entonces, si yo quiero sacar la deformación total, puedo independizar los casos y sumar las dos, y este valor me debe dar el desplazamiento total. Ese es el principio de superposición de efectos. ¿Sí se entiende? ¿Alguna pregunta, muchachos? Ahora, para el cálculo de las fuerzas y desplazamientos, fuerzas en general y desplazamientos, se requiere un sistema de referencia. Vamos a ahora hablar sobre los sistemas de referencia y vamos a ver que hay sistemas de coordenadas en un análisis estructural que se llaman locales y globales. Vamos a ver qué significa cada término. Para llevar a cabo el análisis se trabaja frecuentemente con un conjunto de ejes ortogonales. Sistema cartesiano X, Y, Z, que siguen la regla de la mano derecha. Estos ejes permanecen fijos al deformarse la estructura. Y los desplazamientos de la estructura que nos permite calcular las deformaciones internas, las deformaciones unitarias. Se refieren a estos ejes.
Entonces, vamos a considerar que tengo un elemento estructural arbitrario y aquí tengo el sistema de referencia inicial. Y tengo el eje X, se gira según las reglas de la mano derecha. Aquí tengo el eje Y y aparece el eje Z. Asumamos de que tengo un elemento estructural cualquiera. Entonces, asumamos que sea este elemento. Tiene el nudo 1 y el nudo 2. Vamos a definir, habíamos dicho que los grados de libertad se van a definir como los componentes de desplazamientos nodales de un elemento, ¿no es cierto? Los grados de libertad vamos a definir en función de los desplazamientos requeridos para definir el comportamiento de un elemento, en este caso de esta barra, y esos componentes se refieren a los nudos. Entonces, vamos a analizar el nudo 2. El nudo 2 tiene de componentes X, Y y Z. Si proyectamos, esta sería la proyección en el plano. El componente X o la coordenada en X va a ser esta. Voy a ponerle aquí X del nudo 2. La componente Y va a ser esta proyección de acá. Y esta es la componente de la proyección respecto del eje Z. Si le aplicamos un vector de fuerzas, que tiene una dirección arbitraria, ese vector se descompone a sí mismo en sus proyecciones respecto del eje X. Sería Fx, Fy, y Fz. ¿Qué ocasiona ese conjunto? Por un momento, olvidémonos de las condiciones de apoyo de uno, asumamos de que sean empotradas. ¿Qué va a ocasionar? Va a ocasionar desplazamientos del nudo, ¿no es cierto? Entonces, el nudo 2 va a pasar de la posición 2 a una posición 2'. Pongámosle por acá. Entonces, las componentes van a ser pongamos de aquí. Esta va a ser la componente X2'. Esta es la componente Y sub 2'. Y esta es la componente Z2'. Entonces, la posición final de la barra va a ser esta de acá. Le voy a escribir con este color. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es un estiramiento de la barra.
¿Cómo defino los componentes de este estiramiento? Los componentes del desplazamiento traslacional del desplazamiento traslacional van a ser el desplazamiento a lo largo o la deformación a lo largo del eje X, vamos a denotarle siempre por U. ¿A qué va a ser igual la componente de deformación a lo largo del eje X? Asumamos aquí, vamos a una pregunta muy sencilla. Tengo una barra que sigue a lo largo, única y exclusivamente está en el eje X. Tengo el nudo 1 y aquí tengo el nudo 2. Le aplico en el extremo una fuerza y pasa a la posición 2, a la posición 2'. Esta es la longitud inicial y esta es la longitud final. ¿A qué es igual la deformación de la barra? Ya, correcto. Estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Ahora asumamos de que estamos en el espacio. Voy a definir la deformación de la barra por tres componentes. Una componente de deformación en X, Y y Z. La componente en deformación a lo largo del eje X es U. ¿A qué sería igual? X2' menos X2. ¿Sí? Es esta componente de acá. Voy a resaltarle con otro color. Esta componente de aquí sería la componente. ¿Está bien? La componente a lo largo del eje Y denotamos por V y va a ser igual a Y2' menos Y sub 2. Es decir, esta componente de acá. Y finalmente en Z vamos a denotarle por W. Y es esta componente de acá. Y W va a ser igual a Z2' menos Z2. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? El delta de ese eje. Sería claro, exactamente. En vez de delta denotamos por U a lo largo del eje X, V a lo largo del eje Y y W a lo largo del eje Z. Es el delta justamente proyectado hacia la conexión. Adelante. Y en este caso también podríamos anexar. Claro, justamente. Claro. De hecho, eso estamos haciendo. Correcto. ¿Alguna otra pregunta? Valores positivos de las fuerzas o desplazamientos. Corresponden al sentido positivo de los ejes. Bien. Ahora sumamos de que, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos aplicado desplazamientos de tipo traslacional. Lo único que se ha hecho es estirar o, que es lo mismo, comprimir la barra. Es lo que nos permite estudiar el fenómeno de carga axial, que es
suficiente para predecir el comportamiento de armaduras. ¿Qué sucedería si se quiere estudiar vigas? ¿Qué es lo que define los desplazamientos de una viga? Definen ahora las rotaciones de sus extremos. ¿Sí me explico? Entonces, esas rotaciones están asociadas a momentos flectores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando hablemos en este curso del vector de fuerzas o el vector de desplazamientos, el vector de fuerzas se compone por fuerzas que producen traslaciones o momentos que producen rotaciones. El vector de desplazamientos que contiene los componentes de desplazamientos que viene a representar el grado de libertad del nudo, contiene desplazamientos traslacionales y rotaciones. ¿Se entiende eso? Entonces, vamos a poner de esta manera. Vamos ahora a solo hablar un poquito de vigas. En el caso de vigas, una medida del desplazamiento de una medida del desplazamiento de las uniones de la viga, pongamos de sus uniones, son pues la rotación. Vamos a ponerle teta. Entonces, la rotación viene a ser, recuerden ustedes que estamos bajo la suposición de pequeñas deformaciones, la rotación es igual a la pendiente de la elástica, ¿no es cierto? Y la pendiente que viene a ser, matemáticamente, ¿cómo se define una pendiente? Es la derivada, ¿no es cierto? Entonces, como tenemos tres coordenadas, vamos a poner de esta manera. La rotación del nudo 2, la rotación ahora, además de aplicarle fuerzas, voy a ponerle así. Vamos a aplicarle momentos. El momento típicamente se denota por un vector con dos flechas. Entonces se puede aplicar un momento respecto de X, un momento respecto de Y un momento respecto de Z. A esta misma barra, y eso va a generar flexión. ¿Sí? Esto me va a generar flexión. Básicamente estamos diciendo esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el giro θ x2, digamos del grado o del nudo 2, va a ser igual a la derivada de W respecto de Y. La derivada, perdón, θ y sub 2 va a ser igual a la derivada de W respecto de X. Y finalmente, θz2 va a ser igual a la derivada de V respecto de X. ¿Qué me está dando esto? Básicamente, la pendiente de las rectas. Entonces, de esta manera, las fuerzas y desplazamientos en los nudos de un elemento
forman vectores de la forman vectores de esta forma. Un vector de fuerzas y un vector de desplazamientos. El vector de fuerzas contiene digamos, los componentes fx, fy, fz, momento respecto de x, momento respecto de y y momento respecto de z. Ahí está. Vamos a agrupar los componentes en vectores, tanto de fuerzas como de desplazamiento. Y aquí tendríamos U, V, W, Zeta X, Zeta Y, Zeta Z. ¿Estamos? ¿Se entiende la idea general? Esto al principio es un poco abstracto, pero luego cuando hagamos ejercicios van a ver que... Claro, a ver. Un vector básicamente tiene una columna de datos. Sí, y con esto vamos a enseguida a ver qué es la matriz de rigidez de un elemento. Vamos a ver enseguida. Y con eso formamos las relaciones fuerza-desplazamiento, relacionando estos vectores como una matriz de rigidez. ¿Sí? Claro, claro. Ahí está bien. Ya. Entonces, mientras terminan de copiar, solo vamos a explicar esto. Un elemento de este vector, un elemento del vector un elemento delta sub i del vector de desplazamientos, representa el iésimo grado de libertad. ¿Qué habíamos dicho? Los grados de libertad son los componentes de desplazamiento requeridos para definir el comportamiento de un elemento a lo largo del tiempo y bajo cualquier tipo de carga. Entonces, un elemento representa un grado de libertad. El elemento delta I representa el iésimo grado de libertad. ¿Se entiende? Entonces, vamos a proseguir. El primer paso en la formación de vectores de fuerza y desplazamiento
El primer paso en la formación de vectores fuerza y desplazamiento es la definición de puntos nodales. Y su ubicación en el sistema de coordenadas. Se distinguen ahora sistemas de coordenadas globales y sistemas de coordenadas locales. ¿Qué es lo que diferencia en un sistema del otro? Lo que sucede es de que cuando yo realizo el análisis, el esquema es el siguiente. Asumamos de que tengo un ejemplo muy simple, una armadura de 10 barras, puede ser igual un edificio de 100 vigas, columnas, puntas, da lo mismo. Asumamos de que yo tengo una armadura de 10 barras. Lo que se hace en este procedimiento, y este es el esquema que vamos a seguir, primero se desensambla y se plantean ecuaciones, fuerza de desplazamiento de cada elemento tipo barra. Si son 10, se plantean 10 ecuaciones diferentes. Y se plantean en un sistema de coordenadas locales. Como la orientación de la barra, de barra a barra, varía, los sistemas de coordenadas locales se ajustan a la orientación del elemento. Por otro lado, el sistema de coordenadas globales es un sistema fijo que nos permite obtener relaciones fuerza-desplazamiento ya no de cada elemento, sino de la estructura en un conjunto. Entonces, una vez de que tenemos las relaciones, primero partimos de las matrices de rigidez locales de cada elemento. Con esas matrices de rigidez encontramos o construimos la matriz de rigidez global. Y a partir de esa matriz de rigidez se obtienen los desplazamientos y fuerzas internas respecto ya de un sistema de coordenadas globales. Entonces se puede transformar sistemas de coordenadas locales y globales mediante ecuaciones de transformación. Que vamos a ver que únicamente se producen a matrices o una multiplicación de matrices. Ambas son cartesianas, pero la idea es esa. Existen sistemas de coordenadas cartesianas o rectangulares que se llaman cilíndricas, polares. En este caso no vamos a usar ni cilíndricas ni polares, solo vamos a usar ecuaciones y sistemas de referencia rectangulares. Lo único que sucede es esto. Asumamos de que yo tengo, me imagino, todos ustedes han estudiado geometría analítica, ¿sí? En el colegio no estudian geometría analítica. Sí, en el colegio. Antes estaban en el colegio, a ver, esto es, tengo un sistema de referencia y ahora roto sistema de referencias. X' y Y'. Tengo aquí un punto P. Respecto del sistema de referencia X y Y, las coordenadas son X y Y. Dadas estas coordenadas y dado un ángulo de rotación, ¿cuáles son las coordenadas respecto de este sistema X? Eso sí han estudiado, ¿no es cierto? A eso se refiere. Lo único que se refiere es a esta una transformación, y que no es más que una relación geométrica. Pero vamos a eso a expresarle en una matriz de transformación por intensidad. ¿Se entiende? Vamos a ver eso más adelante cómo se hace.
Entonces, ¿por qué esto de los sistemas de coordenadas locales y globales? Como decía, vamos a analizar una armadura muy simple. ¿Qué es lo que se define? Primero yo debo definir un sistema de coordenadas globales que respecto de ese sistema se van a expresar todas las deformaciones o los desplazamientos nodales. La ubicación evidentemente es arbitraria, yo puedo ponerle acá, definir de esta manera, el sistema de referencia, sistema de coordenadas globales. ¿Qué es lo que sucede? Como yo había empezado diciendo, primero se desensambla la estructura en partes, cada pieza, y se plantean las ecuaciones fuerza de desplazamiento por cada elemento. Es más cómodo plantear las ecuaciones locales o las ecuaciones del elemento en un sistema de coordenadas locales. Por ejemplo, aquí tengo esta barra. Asumamos esta barra de acá. Voy a analizar esta barra de acá. Es más cómodo plantear las ecuaciones en un sistema de coordenadas locales. Voy a ponerle aquí x' y x'. Y este me representa un sistema de coordenadas locales. Y que yo tengo como dato que forman un ángulo θ. Entonces, el elemento va del nudo 1 al nudo 2. ¿Sí? Entonces, las fuerzas y desplazamientos respecto del sistema de coordenadas locales se transforman a un sistema de coordenadas globales. Muy sencillamente, como vimos hace un minuto. Eso hago para cada uno de los elementos de la armadura. Cuando tenga todos los elementos, se construye la matriz global del sistema y con eso se encuentran las fuerzas y los desplazamientos nodales. ¿Sí? Bueno, Claro, claro. Lo que no quiere decir de que esta barra de azul forme 90 grados. No tiene nada que ver uno con el otro. Podría los 90 grados, aquí aparentemente en el dibujo coincidió, podría ser algo como esto. Sí. Para este elemento, pongámosle aquí 3 y 4, el sistema de referencia local va a ser prima y y sub'. Sí. O sea, nosotros ponemos Claro, claro. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a un poco más de conceptos y vamos a ver lo que significa la idealización. Que ya hemos conversado, pero vamos a anotar un poco. Idealización de la estructura. Entonces, una estructura real, vamos así,
para poder ser analizada, debe ser idealizada. ¿Qué significa esto de idealizar? Un elemento estructural tiene dimensiones de largo, ancho y espesor. Sin embargo, se idealiza como una línea recta, que es un elemento unidimensional. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la resistencia a la deformación del elemento es representada por propiedades mecánicas como el módulo de elasticidad y la relación de Poisson. Si el material es isotrópico, solo se requieren dos constantes elásticas, el módulo de elasticidad y la relación de Poisson. Así como de propiedades geométricas como lo son el área, el momento de inercia y la constante torsional. ¿Qué más se debe definir? Se debe definir la manera en cómo se idealizan las conexiones. Y las condiciones de contorno. Entonces, puede ser articulado, rígido o semirrígido. ¿Se entiende, muchachos? ¿Alguna pregunta? Vamos ya a pasar a los números y las ecuaciones. ¿Se entiende la idea? Vamos ya a empezar a ver la teoría propiamente dicha.
Vamos a empezar con lo más sencillo, que es el comportamiento axial de un elemento. Sí. Vamos a ver entonces fuerza axial en los elementos. Creo que antes de esto quería terminar el tema de la idealización con algo. Esto es, creo que es importante darle un poquito más de detalles. Cuando hablamos de idealización, estamos asumiendo de que una estructura real, una estructura física va a ser, su comportamiento va a ser representado por un modelo matemático. Ahora, ese modelo matemático de ninguna manera va a representar de manera precisa el comportamiento físico, pero debe acercarse en lo más que pueda al comportamiento real, y bajo eso se realizan las suposiciones. El tema de la idealización es sumamente importante, ya que define si la estructura va a ser analizada de manera correcta o no. Algo relativamente importante es el tema de las conexiones. Como había dicho, aquí se pueden representar como articulados, rígidos o semirrígidos. Permítanme presentar algunas imágenes al respecto que creo que podrían ayudar. ¿Qué significa esto de la idealización yendo un poco más a fondo? Voy a compartir este documento. Sí se ve ahí, ¿no es cierto? Sí. Bien, esto algo habíamos conversado al inicio. Un análisis estructural en general es la predicción del comportamiento de una estructura bajo cargas prescritas o otros efectos o ambas influencias como movimientos de los apoyos y cambio de temperatura. Entonces, estábamos en el tema de grados de libertad. Ya habíamos dicho, por ejemplo, si tengo una armadura, cada nudo tiene 2 grados de libertad. Ahora, ¿cómo yo en la práctica puedo garantizar de que esta es una idealización de una armadura física? ¿Cómo yo puedo darle un comportamiento similar a la estructura física que a este modelo supuesto? Perdón, aquí creo que no, perdón, luego es otra presentación. En el caso de las armaduras, ¿en dónde se deben aplicar las cargas? Los nudos, ¿por qué razón? Si se aplicara en la barra en sí, ¿qué problema tendría? Que generarían flexión, ¿no es cierto? Permítanme. No tengo exactamente una armadura, pero bueno, vamos a ver otro tipo de conexiones. En el caso de una armadura, yo debo garantizar de que las cargas estén aplicadas en los nudos para evitar la flexión. ¿Qué más? Las barras deben concurrir en un eje. ¿Para qué? Para que no se generen esfuerzos de torsión en las uniones. De esta manera, los elementos tienden a cargarse esencialmente de manera axial. Entonces, en cuanto a las conexiones y apoyos se refiere,
Básicamente tenemos las conexiones articuladas, los amortiguadores, perdón, las conexiones articuladas, los rodillos y los empotramientos. ¿Cómo yo puedo en la práctica construir algo equivalente a una articulación, a un soporte fijo o a un rodillo? Por ejemplo, en el caso de un edificio es normal utilizar dos tipos de conexiones, las conexiones a momento, que generalmente son rígidas, y las conexiones simples o conexiones a corte, que pueden simularse como una conexión articulada o bien sea como un rodillo. ¿Cómo consigo una conexión articulada? La manera, asumamos de que tengo una conexión de acero. Esta es la columna de acero y esta es la viga de acero. ¿Cómo yo conecto? Evidentemente, si yo quiero conseguir una articulación, los patines, tanto superior como inferior, no deben permanecer soldados, porque la resistencia a flexión de una viga proviene esencialmente de sus patines, ¿no es cierto? Entonces, tiene que existir una distancia libre entre los patines, tanto de la columna y de la viga, y se conecta mediante una placa con pernos, tal cual como se observa acá. ¿Qué es lo que sucede aquí? Si bien aquí existe un par de fuerzas, este par de fuerzas respecto de la resistencia de la viga es despreciable. Y eso que permite que la conexión pueda sufrir esta rotación. Déjenme ver si es que tengo un ejemplo. A ver, permítanme. A ver, vamos acá. Se entiende esta idea, ¿no es cierto? De que por qué esto tiende a ser una... ¿Qué es lo que sucede? Se puede calcular, hemos de hacer ejemplos más adelante, pero este momento es básicamente despreciable respecto de la capacidad de la columna, y esto hace que uno pueda calcular este ángulo de inclinación. ¿Sí? Ahora, un apoyo móvil o un rodillo se puede simular, por ejemplo, de esta manera, en elementos, es esto bastante común en elementos prefabricados, en elementos de hormigón armado, en la cual se conecta una viga a la columna mediante esta ménsula. Aquí tengo la columna, aquí tengo una ménsula, y aquí puede colocarse simplemente un apoyo de tipo elastomérico, por ejemplo, y sobre ello se asienta la viga. Entonces ello permite que además de la articulación haya algo similar a un rodillo o a un desplazamiento. Se podría argumentar igual que aquí existe fricción, pero es despreciable. Esto es algo similar al comportamiento de un rodillo. Ahora, si quisiera una configuración de una conexión rígida. Fíjense, son conexiones viga-columna, en este caso articulada, en este caso un rodillo. Ahora, si quisiera una conexión rígida. En el caso de estructuras de acero, esta es una columna de acero, esta es una viga de acero. La manera en cómo se conecta es soldando, y hay un detalle adecuado para la soldadura, los patines de la viga al patín de la columna. Típicamente se utiliza estos rigidizadores porque la carga puntual que transmiten los patines es bastante fuerte. Y normalmente se conecta igual el alma de esta conexión de aquí es una conexión un poco antigua. Las especificaciones modernas exigen que se suelde el patín, perdón, se suelde el alma de la viga al patín de la columna. Esto que me trae como consecuencia de que se generen fuerzas en este sentido. Aquí tendría una fuerza de tensión y una fuerza de compresión. Ese par de fuerzas es al revés. Bueno, este par de fuerzas, por el brazo de palanca que tienen, generan un momento igual al momento de la viga. Y por eso se puede hablar de una conexión rígida, porque
La conexión permite transmitir toda la capacidad a flexión de la viga hacia la columna. En el caso del hormigón armado es igual. Acá la continuidad me permite garantizar esa conexión a momento. ¿Qué se requiere en el hormigón armado? Se requiere el adecuado detallamiento en el sentido de que se debe anclar las varillas de la viga en el núcleo central y en el núcleo típicamente se colocan estribos. Entonces, estos detalles de tipo constructivo son sumamente importantes que mantengan coherencia con la manera en cómo estoy idealizando una estructura. Si yo, por ejemplo, quisiera idealizar en el modelo una conexión rígida, pero en la práctica se construye de esta manera, básicamente el modelo no está representando la realidad. ¿Por qué? Porque la capacidad de momento que se transmite es mínima. No sé si me hago entender con eso. Igual puedo tener conexiones semirrígidas y eso se idealiza con un resorte. Semirrígida, que significa que hay una rotación relativa entre el ángulo de la viga y de la columna. Entonces aquí tenemos ejemplos de lo antes descrito. Por ejemplo, esta es una viga secundaria que se conecta a una columna y tengo aquí una conexión de corte o una conexión simple, que es una articulación. Acá en un puente tengo algo similar al tema del apoyo móvil. ¿Qué es lo que tengo aquí? Básicamente tengo en este volado, tengo este detalle de acá, que lo único que me indica es de que esta porción del puente está sentada sobre esta de acá. Y ahí está sentada sobre, muy probablemente, un apoyo elastomérico. Entonces, eso es lo que me garantiza que esto se comporte como estoy idealizando. Esto era justamente lo que quería conversar hace un minuto. Si yo simulo una conexión como articulada, yo puedo en la práctica calcular el ángulo de giro. ¿De qué depende asimismo el tema de que yo pueda sostener el hecho de que simulo con una articulación o no? Depende del nivel de carga. ¿Sí? El nivel de carga debe garantizar de que estas deformaciones estén dentro del concepto de deformaciones pequeñas y que no se generen, por ejemplo, esfuerzos de fluencia dentro de los elementos. Entonces, la conexión, el detalle, el hecho de que se me permita idealizar de una u otra manera, está directamente asociado, primero, con el detallamiento constructivo, de la manera en cómo voy a construir, y también está asociado al nivel de carga aplicada. Aquí tenemos varios ejemplos. Aquí, este es un ejemplo de un rodillo típicamente usado en un puente. Acá tengo una articulación, un puente. Primera vez que nos ¿Mande? Primera vez que Claro, por eso quería hacer un poquito más de énfasis en este tipo de detalles. ¿Qué es lo que sucede? Justamente, por eso quería hacer un poco, preferí dejar lo que estamos yendo a ver al final, lo que estábamos yendo a ver al final para la siguiente clase. La manera en cómo yo construyo está directamente asociada a que si la hipótesis de análisis es adecuada o no. Entonces, yo quiero idealizar un pin en una columna, esta es una pila intermedia del puente. Si yo quiero idealizar un pin, tengo que garantizar, o una articulación, tengo que diseñar y detallar la conexión para que esa suposición sea válida. ¿Sí? Lo mismo sucede con el caso del rodillo. Veamos si tengo más por eso. No, eso sería, pero bueno, esto les da, creo que, una mejor idea de por qué una suposición es aceptable en la práctica. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta, muchachos? Con esto se nos fue la hora. Ah, ya, hoy día le subo sin falta.
Si es que no hay, si hay algún problema, les mando por email. Listos, muchachos, dejamos entonces hasta aquí. Vale. A ustedes, muchachos.